creo que sea demasiada molestia, pero sería bueno que lo impriman, ¿no? Y a la medida que vayamos avanzando sobre ese texto, vayan tomando los apuntes, las aclaraciones, también ustedes saben muy bien, cualquier texto no es perfecto, ¿no? Entonces también hay algunos errorcitos, así que para hacer un seguimiento exhaustivo los recomiendo. Obviamente tal vez por ahí ya está circulando un texto ya impreso, una fotocopia no creo que sea... eh, que sea mucho pedir, ¿no es cierto? Entonces, eso ya se los dejo a su decisión de ustedes. Sin embargo, los recomiendo que lo impriman, que lo tengan en papel y sobre eso, en la medida que vayamos avanzando, vayan tomando sus apuntes necesarios. ¿Ok? Entonces, el texto que los he enviado en la plataforma es esta. ¿Ya? Entonces, vayamos viendo la primera unidad de aprendizaje, que es análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. ¿Perfecto? Entonces, vamos a ver lo que, lo que es análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. Nos vamos a enfocar primero al espacio vacío. Bueno, un poco ya el análisis vectorial les debes recordar algunas materias anteriores, ¿no? Entonces, dentro de los campos vectoriales, tenemos campos escalares y vectoriales, como dice ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a definir o recordar simplemente qué son los campos escalares y vectoriales. ¿Perfecto? Entonces, por campo se entiende, dice, una función de espacio y tiempo. Hay que tener muy en cuenta eso, una función de espacio y de tiempo. ¿Qué querrá decir en función de espacio y de tiempo? Vale decir que esta función, por ejemplo, una función de temperatura, esa temperatura tenemos que medir en el espacio y además en el tiempo, ¿no es cierto? Agarramos un termómetro en un determinado lugar del espacio. En ese lugar del espacio vamos a poder describirlo a través de un sistema de coordenadas, ¿no? Por eso ahí está, espacialmente X y Z, que son las coordenadas rectangulares, y además es función del tiempo. ¿En qué hora del día o a qué hora estamos midiendo en ese punto la temperatura? ¿Ok? Entonces la temperatura en este caso es función del espacio y del tiempo. A eso quiere decir que por campo se entiende una función general que es función de espacio y del tiempo. ¿Ok? Entonces se clasifican estas funciones en escalares y vectoriales. Entonces, existen funciones escalares y vectoriales. Obviamente, estas funciones tienen que ser función de espacio y de tiempo, como su nombre dice. ¿Ok? Entonces, en un campo escalar, dice, en cada instante tiene una magnitud asignable. En un campo escalar, en cada instante tiene una magnitud asignable en cada punto del espacio. Por ejemplo, dice, si yo agarro un termómetro en el espacio y en el tiempo y mido, ¿no? En este espacio X y Z voy a tener una temperatura de 30 grados a horas 16:00. Entonces estamos describiendo una función de espacio y de tiempo. Obviamente, esto es una función escalar. ¿Por qué escalar? Porque simplemente me da un valor. Simplemente me da un valor. Temperatura 30 grados y listo. ¿Ok?
Entonces, a ese tipo de funciones se llaman campos escalares. Campos escalares. Entonces, si yo recoso en varios puntos y mido la temperatura, obviamente voy a tener, voy a poder tener varias temperaturas, ¿no es cierto? O dependiendo de la situación. Por ejemplo, en este caso, tenemos una fuente de calor, y está calentando un bloque de material, ¿ok? Entonces, seguramente en este bloque de material vamos a tener, por ejemplo, podríamos tener esta descripción de las temperaturas. Entonces, sobre estas líneas, agaso el termómetro, seguramente voy a medir 350. Más allácito sobre la misma curva, 350, o en todo caso medimos en varios puntos y donde los que todos han dado con el mismo valor, los uno y voy a tener una curva isoterma, ¿no? Una curva isoterma, vale decir, temperaturas del mismo valor, a eso se le llama isotermas. Entonces, como están viendo, más o menos esta fuente de calor que se le aplica a un material, podíamos indicar que el comportamiento más o menos eso podía ser, ¿no? Cuanto más cerca a la fuente de calor, mayor la temperatura. Cuanto más lejos, obviamente, va a bajar la temperatura. Entonces, por decir, ¿no? Podíamos tomar muchos datos dentro de este bloque y simplemente podemos unirlos de valores iguales y vamos tal vez generar estas curvas. Entonces, estas curvas tendrán una función de espacio y de tiempo y es un campo escalar. ¿Ok? ¿Qué más? Un ejemplo de los campos escalares son la masa, la densidad, la presión y potencial gravitacional. ¿Ok? Entonces, otro tipo de ejemplos de campos escalares son la masa, densidad, presión, potencial gravitacional. Esos son como ejemplos de campos escalares. ¿Ok? Entonces, simplemente agarro un instrumento, mido sobre esto, me da un valor y listo. Solamente un valor, la magnitud en ese punto. Perfecto. Ahora, un campo de fuerzas, por ejemplo, podría ser de velocidades, son ejemplos de campos vectoriales. Ya no son campos escalares, sino campos vectoriales. Entonces, si nos fijamos aquí en el grafiquito, si tenemos un fluido que está recorriendo dentro de este ducto, entonces seguramente vamos a tener la magnitud de velocidades en determinados puntos, ¿no ve? Por ejemplo, en punto P2 está en el espacio, además tiene que estar en el tiempo, ¿no? A las 4 de la tarde la velocidad en P2 es, mejor dicho, en el espacio, en el punto P2 es tal la velocidad, ¿ok? Entonces, a este tipo de campos se le denomina campos vectoriales. ¿Qué se está agregando a un campo escalar? Obviamente estos ya tienen una dirección, ¿no? No solamente una magnitud, sino ya tiene una dirección. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de campos. Uno son los escalares, que solamente me dan la magnitud en un determinado punto y listo. Esos son campos escalares. Y cuando tengo un campo que me da tanto la magnitud como la dirección, entonces son campos vectoriales.
¿Está claro, muchachos? Por eso dice aquí un campo de fuerzas, por ejemplo, podría ser uno de velocidades, uno de aceleración, son ejemplos de campos vectoriales. ¿Ok? Son ejemplos de campos vectoriales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo que quiero que me entiendan es que qué es un campo escalar y qué es un campo vectorial. Eso hay que tener bien claro. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta o alguna duda, muchachos. Yo creo que está quedando, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué dices? A ver, Kevin Rojas Condori. Has entendido que es campos escalares y campos vectoriales, ¿no? Sí, Inge. Ok, perfecto. Lastimosamente, hoy día he querido bajar la lista de los inscritos. No está en el sistema, no sé cuál es el motivo, pero bueno. Ya la próxima clase entiendo que ya lo voy a tener, así que voy a estar registrando todas las participaciones. ¿Ok? Bueno, entonces vuelvo a reiterar. Tenemos que entender perfectamente qué son campos escalares y campos vectoriales. En síntesis, habíamos dicho que los campos escalares y vectoriales son funciones de espacio y de tiempo, como está aquí. Son funciones de espacio y de tiempo. ¿Ok? Los campos escalares simplemente en un punto me da un valor, nada más, un valor, como en aquí, ¿no? En la temperatura. Agarro el termómetro en un X punto y me da 30 grados y listo. Y después es ciego a todo lo que, a todos otros detalles. Simplemente me da la magnitud. A ese tipo de funciones se lo llama funciones o campos escalares. Ahora, el otro tipo de campos son los campos vectoriales. Además de darme esa función, de darme la magnitud, me da también la dirección. Entonces, a ese tipo de funciones o a ese tipo de campos los vamos a llamar campos vectoriales. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Yo creo que está plenamente entendido. A ver, un poquito para ponernos de acuerdo, dice, ¿no? Se toma como símbolo matemático de una cantidad escalar a cualquier letra. Por ejemplo, o sea, esto hablamos en cómo los vamos a describir o escribir en el texto, los campos escalares y los campos vectoriales. En este caso nos está indicando un campo escalar, los vamos a describir a través de cualquier letra. Por ejemplo, podría ser A mayúscula, T mayúscula o A minúscula, F minúscula, pero sin negrilla. ¿Ok? A estos así los vamos a denominar como campos escalares. Si es un campo vectorial, entonces lo vamos a poner en negritas o en negrillas, como llamamos, ¿no? Por ejemplo, A en negrilla, mayúscula, H mayúscula, negrilla, A minúscula, negrilla, G minúscula, negrilla. Entonces, estos serán vectores. Yo cuando veo escrito de esta manera, entonces tengo que entender si es negrillas, son campos vectoriales. Si son sin negrillas, quiero entender que tengo que entender que son cantidades escalares. ¿Perfecto? Ok, muchachos. Entonces, por un lado eso, un poco para ponernos de acuerdo cómo los vamos a manejar la simbología. Luego, la magnitud de un vector A. La magnitud de un vector A se describe a través de esta expresión, ¿no ve? Esto ya conocen, es el módulo de A. ¿Y qué es A? Como está en negrilla, es un vector, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, con negrilla los vamos a poner a las cantidades vectoriales.
Entonces, esto tenemos, por ejemplo, el módulo de A. O simplemente A. O simplemente A. Ah, interesante, ¿no? Si se fijan, estamos hablando simplemente del módulo. Y simplemente el módulo es una cantidad escalar, ¿no ve? Entonces yo también podría llamarlo A sin negrita o sin negrilla. ¿Por qué? Porque simplemente es una magnitud escalar, el módulo. ¿Ok? El módulo es simplemente una magnitud escalar, nada más. Entonces la magnitud de un vector A se describe a través de esto o a través de esto. Entonces, cuando desarrollemos el texto tenemos que entender, si vemos de esta manera es obvio, ¿no? Es la magnitud del vector A. O simplemente podemos escribir así, para evitarnos escribir las líneas, ¿no? Sin negrilla y la A, que significa un valor escalar. ¿Ok? Y obviamente es un escalar real positivo, ¿no? Porque es positivo. Un vector unitario, un poco recordando tema de vectores, lo que vamos a utilizar en el desarrollo del semestre. Un vector unitario, ya saben ustedes, es un vector que tiene la magnitud unitaria. Tiene una magnitud unitaria. Vale decir, su magnitud siempre va a ser 1. ¿Ok? A eso se le llama un vector unitario. Si se usa el símbolo A usando un subíndice para especificar la dirección, por ejemplo, esto, ¿no? Si tenemos un A minúscula con un subíndice X, eso va a significar un vector unitario en la dirección de X, positiva obviamente. Entonces, si escribimos de esta manera, va a significar vector unitario en la dirección de X. ¿Ok? Un poco nos estamos poniendo de acuerdo cómo los vamos a denominar. Perfecto. Entonces, un vector unitario es un vector o un campo vectorial de magnitud unitaria. Y podemos simbolizarlo a través de esta manera, que va a ser una letra minúscula con un subíndice X. Obviamente esta X indica en qué dirección está, ¿no? Esto está en la dirección X. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Entonces un poco recordando vectores, ¿no? Por ejemplo, un vector describimos con una magnitud y su dirección, que es la flechita, ¿no? Que es la flechita. Entonces, de esa manera identificamos un vector A, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un vector B y un vector C, estos dos vectores puedo indicar con absoluta certeza de que son iguales, ¿no? Son iguales. ¿Ok? Son iguales, pero no están en el mismo espacio, ¿no es? Si se fijan. Hay que tener mucho en cuenta. B está en un espacio diferente que de C, pero los vectores están asignados con una igualdad. ¿Ok? Obviamente el vector unitario hemos ya indicado, la magnitud va a tener 1 y listo. Luego, la magnitud del vector E, la magnitud, simplemente va a ser igual a este valor, ¿no? Bueno, un poco estamos recordando el tema de vectores. Entonces, sumas vectoriales. Sabemos muy bien que A más B va a ser, dice, B más A. Entonces, ¿qué significa eso?
Bueno, entonces si se fijan, tenemos el vector A y seguidamente tenemos el vector B. A más B va a ser la suma de las dos. Entonces, eso va a ser igual, dice, también a B más A. O sea, el orden de los factores no altera el producto, como se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos B más A, en este caso, entonces primero obtenemos esto y después seguido de eso colocamos aquí, o sea, la magnitud va a ser lo mismo, ¿no? Pero la posición va a ser diferente. La posición en la que se encuentra va a ser diferente. Pero en cuanto a la magnitud van a ser iguales. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Entonces, básicamente eso en el tema de vectores que a menudo vamos a ir utilizando en la teoría electromagnética. ¿Perfecto? Ok. Vuelvo a reiterar. Rápidamente vamos a pasar esto porque ya en alguna de las materias ustedes ya han avanzado. Entonces, cálculo 1, 2 o física 1, 2 o 3 no ha sido de adorno que hayan pasado, ¿no? Sino que esas herramientas o esos conceptos los vamos a utilizar aquí. Ahora veamos los sistemas de coordenadas. Como estamos hablando del espacio, hemos dicho que los campos escalares y vectoriales son funciones de espacio y de tiempo. Entonces, obviamente tenemos que hablar de sistema de coordenadas. O sea, si una función vamos a describir en el espacio y el espacio tiene que estar en un sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces, la solución de problemas físicos requiere de un sistema de coordenadas. El sistema cartesiano o de coordenadas rectangulares es el más conocido entre ingenieros y científicos, dice, ¿no? Es la más utilizada, ¿no? El sistema de coordenadas rectangulares o cartesiano. Eso no significa que existan otros sistemas de coordenadas, ¿no? Aunque se usan con frecuencia otros sistemas, por ejemplo, los sistemas de coordenadas circulares, mejor dicho, circulares cilíndricas, y el de coordenadas esféricas. Entonces, en la teoría de campos electromagnéticos, lo que más utilizamos son estas tres coordenadas. Ojo, que no simplemente existen estos tres tipos de coordenadas, ¿no? Existen coordenadas generalizadas, a partir de ello yo puedo definir cualquier infinidad de sistemas de coordenadas. Pero sin embargo, las que más se utilizan en la teoría de campos electromagnéticos son las coordenadas rectangulares que están dadas por X y Z. Coordenadas circulares cilíndricas están dadas por ρ, phi y z. Coordenadas esféricas r, θ y phi, ¿no? Entonces, en cada sistema de coordenadas, las variables son obviamente apropiadas para cada sistema de coordenadas. En rectangulares, X y Z. Eh, en unas coordenadas circulares cilíndricas tenemos ρ, phi y z, y coordenadas esféricas r, θ y phi. ¿Ok? Ahora, yo creo que si ya estamos hablando de coordenadas, ya sea rectangulares, cilíndricas o esféricas, ¿cómo yo puedo definir un sistema de coordenadas? O sea, ¿qué características principales tiene un sistema de coordenadas? A ver, muchachos, alguien que me pudiera decir cuáles son las características principales de un sistema de coordenadas. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Nadie? Voy a tener que obligar a decir a alguien, ¿no? En que tal vez podría ser los ejes una característica principal.
A ver, reitéramelo, como dicen, no te he cachado bien. A Los, ver, dale, Diego, te escucho. se podría decir los ejes, tal vez es una característica. ¿Cómo son los ejes? En las, por ejemplo, en la rectangular está el eje horizontal, el eje vertical, según un sistema de coordenadas. Ok, perfecto. No sé si alguien más quiere aportar a esto. ¿Qué características principales tienen los sistemas de coordenadas? Aportando a lo que dijo, es que cada eje es paralelo al otro. Diré Cada perpendicular. eje Es a perpendicular. perpendicular. Sí, Vamos, es fue muy la palabra. importante ya. Ok, entonces estamos avanzando un poquito más, ¿no? Entonces dice su compañero, si bien tenemos, por ejemplo, en el texto o en el sistema de coordenadas rectangulares, el eje X y el eje Y el eje Z son perpendiculares. Es una característica principal de un sistema de coordenadas. ¿Ok? ¿Qué otra característica principal tienen los sistemas de coordenadas? Alguien más, muchachos, entrénense para participar, porque hoy día más no vamos a tomar nota de su participación ya desde la próxima clase, que ya lo tengo la lista, así que a ganarse puntos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué características más tiene un sistema de coordenadas? ¿Qué dicen, Ingeniero, muchachos? Dime. Dale. sería la orientación de los puntos en el eje de coordenadas en dos dimensiones. A ver, no sé si me podrías un poquito reiterar porque no te he entendido. A ver, dale. Ahí tienes los sistemas de coordenadas y puedes un poquito pensarlo, ¿no? Dale. O sea, digo que es la orientación de los puntos en el eje de coordenadas. Ya, perfecto. O sea, tiene una orientación cada punto que se lo determine en ese espacio, ¿no? ¿Alguien más, muchachos? A ver. Inge puede ser también. Son iguales. A ver, Giselle, Laura y Baza, dale. Decía Inge que los signos también a la derecha tenemos, por ejemplo, en X positivo, a la izquierda negativo, y en el eje Y también arriba positivo, abajo negativo. También en lo que es el eje Z también. Ah, Sería perfecto. y atrás negativo. Perfecto. Es otro de los detalles. Cada eje tiene un origen, ¿ok? Cada eje tiene un origen. A partir de origen hay valores positivos y valores negativos. Es muy importante lo que dice su compañera, ¿ok? Entonces, como conclusión, los ejes coordenados, ¿cuáles son las propiedades hasta ahora? Que los tres ejes son perpendiculares. Segundo, que cada eje tiene un origen. Por lo tanto, hay valores positivos y negativos. ¿Qué propiedad más nos estuviéramos olvidando? Dije, las escalas de los ejes son iguales y que es bidimensional igual también en este caso sería. Ok, las escalas son iguales. Hay que interrogarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso hay una propiedad en cada sistema de coordenadas. Por ejemplo, en un sistema de coordenadas rectangulares tenemos rectas, ¿no? Rectas. Las tres son rectas. Ahí no hay problema, eso es lo que dice su compañero. Las tres ejes tienen que tener dimensiones iguales.
Entonces, si en este sentido es 1 metro, de la misma longitud, en el Y tiene que ser 1 metro, o en Z 1 metro, ¿no es cierto? Eso se da cumplimiento en los sistemas o coordenadas rectangulares. Pero, ¿qué pasa en un sistema cilíndrico? Ahí es diferente, ¿no? Mira, si se fijan, en el eje ZO es una longitud, pero la segunda variable phi ya es un ángulo. Allá no podemos comparar, ¿no? Ángulos con longitudes. Entonces, un poco hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, no siempre es una regla general, eso es lo que dice su compañero, pero es muy importante que lo haya aclarado, muchachos. ¿Ok? Entonces, volvemos a reiterar. Todos los sistemas de coordenadas, sus ejes son ortogonales, vale decir rectangulares. Entre este eje y este eje, 90 grados. Entre este y este, 90 grados. Y entre este y este, 90 grados. ¿Ok? Lo mismo en este sistema y lo mismo en este sistema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ZO. Phi tiene que llegar de manera normal. De manera normal. Vale decir perpendicular. A pesar que este ángulo no es recta, ¿no? Va a ser circular. Va a ser circular. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, hay que tener mucho en cuenta si los ejes son rectas o son en este caso, por ejemplo, es una circunferencia en este eje, ¿no? En el eje phi. ¿Ok? Y en las esféricas tenemos una dimensión uno de los ejes es una recta, el otro es ángulo y el otro variable también es ángulo. ¿Ok? Entonces, en el sistema esférico tenemos una línea, un ángulo y otro ángulo. Pero sin embargo, estos ejes siempre van a conservar la perpendicularidad. ¿Ok? Siempre van a conservar la perpendicularidad. Ok, muchachos. Entonces, cualquier campo vectorial, para describir, tenemos que describir en un sistema de coordenadas. Necesariamente. Ya sea rectangulares, cilíndricas o esféricas, pero tiene que estar en un sistema de coordenadas, porque estas funciones son funciones de espacio y de tiempo, por ese mismo hecho que las funciones vectoriales y escalares tienen que estar descritas en un sistema de coordenadas. ¿Perfecto? Ya sea rectangulares, cilíndricas o esféricas, las tres que más se utilizan en la teoría de campos electromagnéticos. Entonces, cuando yo quiera poner o cuando yo quiera designar vectores unitarios en los tres sistemas de coordenadas, simplemente designo de esta manera. AZ en la dirección de Z, obviamente, porque estos son vectores unitarios. AY es un vector unitario en la dirección de Y. AX es un vector unitario en la dirección de X. Y ya tenemos los tres vectores unitarios. Y lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Y también en las esféricas. Obviamente ahorita vamos a ver, cambia, ¿no? Cambia, o sea, siempre van a ser perpendiculares cuando los tres ejes se encuentren. Pero en el trazo ya, por ejemplo, en este caso, el X, el
el vector unitario X siempre va a ser una línea, la Z también, y no así, perdón, la Y también, porque estamos en un sistema de coordenadas rectangulares, cosa que no ocurre aquí, ¿no? Así lo mismo. El AO es una línea, AZ es otra línea, y A sub phi ya no es una línea, sino es una curva, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Qué más? En la figura 1.4a se identifica un punto P en el espacio con cada uno de los sistemas de coordenadas. Entonces tenemos que saber describir un punto en cada sistema de coordenadas, ¿no ve? En un sistema de coordenadas rectangulares, por ejemplo, tengo el punto. Entonces, para llegar a este punto, ¿qué tengo que hacer? Sobre X, tengo que recoger la magnitud que me dice en X. Listo. Y sobre Y, paralelo a este Y, tengo que recoger esa magnitud que me dice Y, paralelo a Y, y sobre Z o sobre el eje Z, tengo, paralelo a este eje, tengo que ir esa magnitud y encuentro el punto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se designa? Simplemente, si yo tengo, no sé, se me ocurre un punto, podría ser 5, 2 y no sé, 4 puede ser. Entonces me dicen que identifique eso en un sistema rectangular. 5, entonces sobre el eje X pongo 5, recojo 5, 5. Llego en 5, obviamente paralelo al eje X. 2 en el eje Y. Entonces, paralelo a este eje, recojo 2. Llego a 2. Listo, ahí me detengo. Ya he cumplido. Y 4 en el Z. Entonces, paralelo a este eje, subo 4 unidades y encuentro el punto. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que se identifican o se ubican los puntos. Cualquier punto, ¿no? Cualquier punto. ¿Ok? Lo mismo en esto, en vez de rectas, en algunos casos van a ser en grados, ¿no? Curvas, tanto en las cilíndricas como en las esféricas. Ok. Entonces, vuelvo a reiterarles. Todos los campos escalares y vectoriales tienen que estar descritos en un sistema de coordenadas. Si no, no tiene sentido, porque hemos dicho los campos vectoriales y campos escalares son funciones de espacio y tiempo. Entonces, ese espacio tenemos que describir en un sistema de coordenadas, porque si no, no tiene sentido. Perfecto. Ok. En ese punto, dice, se puede definir los vectores unitarios, como ya habíamos dicho, ¿no? Están en las direcciones en las que la variable coordenada crece en sentido positivo. Entonces, la dirección de un vector unitario tiene que tener en la dirección positiva siempre, ¿ok? En la dirección positiva, como dice aquí, ¿no? Tiene que tener en la dirección en la que la variable coordenada crece en sentido positivo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los vectores unitarios, ¿no? En este caso. También en coordenadas cilíndricas y en las esféricas. Ok. También, ¿no? Con el fin de unificar y reducir los siguientes desarrollos relativos a campos escalares y vectoriales, se introduce un sistema de coordenadas ortogonales generalizadas. Les debe estar sonando algo de coordenadas ortogonales generalizadas, ¿no? Las coordenadas ortogonales generalizadas son a partir del cual se generan
estos tres tipos de coordenadas. ¿Ok? Entonces, y en las coordenadas ortogonales generalizadas, los ejes los vamos a llamar como U1, U2 y U3. U1, U2, U3. ¿Qué quiere decir generalizadas? O sea, tú puedes definir cualquier tipo de sistema de coordenadas generalizadas a partir de estas coordenadas generalizadas. Pues ya llámese rectangulares, llámese cilíndricas, llámese esféricas, o tú puedes darte el sistema de coordenadas que tú quieras. Lo puedes poner tu nombre y tener sus propias características, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso se hace a partir de las coordenadas generalizadas. Ok, ¿qué más? Los vectores unitarios, ya hemos dicho, ¿no? Lo vamos a nombrar como son vectores con negrilla. Como son unitarios, tienen un subíndice. Entonces, A1, A2, A3 son vectores unitarios. Son vectores unitarios. Obviamente, al ser vectores unitarios A's, son mutuamente perpendiculares. Son mutuamente perpendiculares y tangentes a las líneas coordenadas a través del punto P. ¿Ok? Son mutuamente perpendiculares y tangentes a las líneas coordenadas a través del punto P. Por ejemplo, si se asocia un vector con un punto, con el punto P, U1, U2, U3, se expresa simbólicamente en función de sus tres componentes ortogonales generalizadas. En un sistema de coordenadas generalizadas ya no utilizamos X, Y, Z, Rho, Phi, Z o esto, ¿no? Sino en forma general llamamos U1, U2 y U3. Aquí también van a ser U1, U2, U3. Aquí lo mismo, U1, U2, U3. ¿Por qué? Porque son generalizadas. Entonces, en cualquier sistema de coordenadas generalizadas, un vector cualquiera A, obviamente va a tener tres componentes, ¿no? ¿Por qué? Estamos hablando de un sistema de coordenadas de tres dimensiones. Una dimensión, dos dimensiones, la tercera dimensión. Entonces va a tener su vector unitario y su magnitud. Su vector unitario y su magnitud. Su vector unitario y su magnitud. Entonces, de esta manera podemos llamarlo a un vector. ¿Ok? A un vector. Obviamente, en coordenadas rectangulares, esto mismo, como esto es generalizada, entonces a partir de esto yo puedo lograr escribir este vector, ya sea en rectangulares, cilíndricas o esféricas. Entonces, ¿cómo será en coordenadas rectangulares? Entonces, el A1 se convierte en AX y la magnitud AX o la magnitud en la dirección X. El 2 se convierte en Y y 3 se convierte en Z, en coordenadas rectangulares. Entonces, el vector A vamos a poder escribir de esta manera, en coordenadas rectangulares. ¿Ok? Y en coordenadas cilíndricas, la primera magnitud es A sub rho, y la magnitud en la dirección de rho. Luego tenemos phi, A sub phi, el vector unitario en la dirección phi, y la magnitud en la dirección phi. Luego tenemos AZ, vector unitario AZ por módulo AZ, cilíndricas. Lo mismo para las esféricas. ¿Ok? Entonces, a partir de estas de coordenadas generalizadas, podemos describir en los diferentes sistemas de coordenadas. Perfecto. Hasta aquí estamos, yo creo, bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí, muchachos. ¿Todo está claro?
Sí, Inge. Sí, Inge. Ok. ¿Está claro, Inge? Ingeniero, ¿vamos a manejar los tres tipos de coordenadas? Perdón, a ver, una aclaradita más. Preguntaba si vamos a manejar las tres tipos de coordenadas o solo vamos a manejar las coordenadas rectangulares. Ok. Copiado. Bueno, en la teoría de campos, ustedes ya han podido ver en física 3 los parámetros que más se manejan son el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no ves? ¿Sí? El campo eléctrico y el campo magnético. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar un sistema u otro sistema de coordenadas? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo elegimos en qué sistema de coordenadas rectangulares tenemos que, mejor dicho, en qué coordenadas vamos a utilizar una determinada, un determinado problema? Entonces, simplemente lo que tenemos que, un poquito bien que has preguntado, por ejemplo, si yo tengo un conductor recto, opa, no, el recto no tiene nada, ¿no? Ahora sí, un conductor recto y visto de frente en un corte transversal, vamos a tener un puntito, ¿no es cierto? Ahora, si yo me imagino que sobre este conductor largo se están transportando cargas y yo quiero visibilizar o analizar los campos magnéticos, ¿cómo van a ser el comportamiento en un corte transversal? Van a ser, con otro colorcito vamos a hacer ya. Epa, epa, epa. Entonces, los campos, opa, está mal dibujado, pero sirve, ¿ah? Van a ser así, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, sobre este conductor en un corte trans o lateral, simplemente se va a ver un... epa. Vamos a dibujarlo de otra manera. Entonces, la misma línea. Opa. Bueno. En un corte. Ya para la próxima voy a mejorar y tengo una pizarrita electrónica, así que hoy día estaba intentando utilizarlo, pero se me fue el tiempo. Ya. Entonces, de corte transversal se va a ver así y de corte lateral se va a ver así, ¿no ve? ¿Estamos? Sí, por este conductor circula una corriente. Vamos a poner que es una corriente constante. Entonces va a circular una corriente constante y visto en un corte transversal, el conductor se va a ver un punto y de esta manera, a medida que se aleja, los campos van a bajar de magnitud. Y en un corte transversal se va a ver de esta manera, ¿no? Si yo quiero visibilizar en una determinada longitud. Pero en síntesis, más o menos se va a ver una especie de cilindro, ¿no ve? Una especie de cilindro. Ahora,
En este caso, ¿qué sistema de coordenadas me convendría utilizar? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cilíndricas? Cilíndrica. Exacto, cilíndricas. No hay otro, ¿no? Sí puedes utilizar sistemas de coordenadas rectangulares. Vas a llegar al mismo resultado, pero con una complicación enorme, ¿no? Con una complicación enorme. Ustedes que van a ser futuros ingenieros, los ingenieros tenemos que ir al resultado por el camino más corto posible, ¿no ve? No podemos darnos el lujo de perder tiempo. Si yo tengo una metodología para llegar a un determinado punto lo más corto posible, mejor me voy por ahí y no estar complicándome, ¿no ve? Entonces, en este caso, los campos magnéticos tuviera que expresarlo en coordenadas cilíndricas, ¿ok? En coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué los estoy tratando de decir? Que cada aplicación se acomoda a un sistema de coordenadas que ustedes vean lo más sencillo posible, ¿ok? Entonces, cada aplicación se adecuará a un sistema de coordenadas que sea lo más, que haga que la solución sea lo más sencillo posible. ¿Perfecto? Entonces, vale decir, en la teoría de campos, o en la teoría de electromagnética, las coordenadas más utilizadas son las rectangulares, cilíndricas y esféricas. ¿Ok? Entonces, no podemos decir que se van a utilizar rectangulares o las cilíndricas. Esto va a ir acompañado por el tipo de problema que tenemos que solucionar. ¿Está entendido, muchachos? Sí, Ok. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, continuamos. Entonces ya un poquito se les está abriendo ya la mente para ya ir introduciéndonos a lo que es la teoría electromagnética. Esto estamos haciendo un repaso de qué herramientas vamos a utilizar para desarrollar la teoría electromagnética. ¿Ok? El otro también se utiliza a menudo los elementos diferenciales en el espacio. Ustedes saben muy bien que las cargas están dentro de un material, ¿no es cierto? Generalmente las cargas están en un material. Y estos materiales tenemos que describirlos en elementos diferenciales para simplificar nuestro análisis. ¿Ok? Entonces, por ello, en la teoría electromagnética a menudo se utilizan los elementos diferenciales. Obviamente, estos elementos diferenciales se van a también adecuar al sistema de coordenadas. Al sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, en un sistema de coordenadas rectangulares, un elemento diferencial, ¿qué va a ser? Va a ser un cubo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque en un sistema de coordenadas rectangulares, los tres ejes son rectas. Los tres ejes son rectas. Y por ende, un elemento diferencial en un sistema de coordenadas rectangulares es un cubito chiquitito, ¿no? Un diferencial ya saben cuál es el sentido, ¿no? Es un elemento chiquitito de manera que está presente en el espacio pero no se pierde, ¿no? Está presente pero no se pierde. Es tan chiquitito que podemos manejarlo, ¿ok? Por eso se le llama un diferencial. Ahora,
un diferencial de un elemento diferencial en un sistema de coordenadas rectangulares, obviamente va a ser, este cubito va a ser lado por lado por lado, ¿no? ¿Ok? Entonces va a ser de X, de Y, de Z. Entonces podemos indicar de L1, de L2 y de L3. O sea, una longitud 1, longitud 2 y longitud 3. Eso en coordenadas generalizadas. Pero si estamos tratando en coordenadas rectangulares, la dimensión 1 es X, de X. La dimensión, mejor dicho, la dimensión 1 es X, la dimensión 2 es Y, por tanto es de Y. La dimensión 3 es Z. Entonces, diferencial de L3 va a ser diferencial de Z. Y un diferencial, un elemento diferencial en coordenadas rectangulares, ¿qué va a ser? Como vuelvo a reiterarles, de L1 es de X, de L2 de Y, de L3 es de Z. Y H1, H2, H3, en los tres casos es 1 en coordenadas rectangulares. ¿Ok? Entonces, de ahí sacamos que un diferencial o un elemento diferencial en coordenadas rectangulares es nada menos que un diferencial de volumen va a ser de X, de Y, de Z. ¿Ok? Ahora en coordenadas cilíndricas, un poco cambia el escenario, ¿no? Cambia el escenario. ¿Por qué? Porque ya no es un cubo aquí, ¿no? Ese elemento diferencial ya no es un cubo. ¿Estamos? Ya no es un cubo. Este lado, no sé si están percibiendo perfectamente, este lado es una curva, porque se tiene que sujetar a un ángulo. Es una curva. Y este lado también es una curva. Este lado es recta. Este lado es recta, ¿no? Entonces es un elemento que no es perfectamente cubo. Entonces, este lado, por ejemplo, y este lado, ¿qué va a ser? Generalmente esta curvita va a estar definido la dimensión 2 por Rho por diferencial de Rho. Es el arco, ¿no ve? Es el arco. Y este lado es diferencial de Rho, la primera dimensión, diferencial de Rho. Y Z diferencial de Z, ¿no? De L3 es diferencial de Z. Obviamente eso estamos haciendo debido a esto, ¿no? A esto. Primero es Rho, después Phi, después Z. Entonces, de L1 va a ser Rho, ¿dónde estamos? De L1 es diferencial de Rho, diferencial L2 es este arquito, que es Rho por de Phi, porque es un arco, y la 3 de L3 va a ser de Z. ¿Ok? Entonces no es un cubo, ¿no? Entonces, el elemento diferencial en coordenadas cilíndricas va a ser el producto de esas tres, de L1, de L2 y de L3. Entonces, tenemos el diferencial de volumen en sistemas de coordenadas rectangulares es el producto de esos tres. Rho de phi, mejor dicho, Rho, de phi de Z, en coordenadas cilíndricas. Y la misma historia se hace esto, en esféricas. Entonces, primer trabajito. La próxima clase, los primeros tres que me digan quiero exponer, perfecto. ¿De dónde sale o cómo sale esto? Porque si se fijan es r cuadrado seno de tita
de R, de tita, de phi, en esféricas. Y esto tiene un sentido, ¿no? Al igual que hemos hecho para esto. Entonces, ustedes tienen que perfectamente saber de dónde salió esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, apúntense. Tarea para la próxima clase, deducir el elemento diferencial para un sistema de coordenadas esféricas. ¿Está claro, muchachos? Entonces, en los tres sistemas de coordenadas tenemos el diferencial de volumen. En rectangulares, simplemente de x, de y, de z. Es sencillo porque las tres coordenadas o los tres ejes son rectas. Un diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas se describe a través de esta expresión. Y un diferencial de volumen en coordenadas esféricas es esta. Entonces me van a demostrar de dónde viene esto, ¿no? Tal como hemos hecho aquí, ¿no? Es más, aquí ya lo tienen, pero un poquito tienen que explicarlo. Tienen que deducirlo y explicarlo nada más. ¿Ok? Perfecto. Vuelvo a reiterarles, a menudo se utilizan estos elementos diferenciales también en los tres sistemas de coordenadas. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Un poco el vector posición. Bueno. Tema del vector posición, échenle una leída. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes qué es un vector posición, ¿no? Por ejemplo, un punto P, yo puedo expresarlo a través de la R, ¿no? Que se llama vector posición. Cuando este punto P se desplaza a este punto, hay otro vector posición. Hay otro vector posición. Entonces, ese vector posición va a ser la suma de este vector más este vector. Por eso dice R más de R. Entonces, si se fijan, como es un vector R, tiene componente en X, tiene componente en Y y tiene componente en Z. Y dr también es un vector chico y simplemente es la suma de ambos, esta nueva posición, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, así sucesivamente se va a ir sumando y tenemos siempre presente el vector posición. ¿Ok? Obviamente aquí se maneja el tema del diferencial, ¿no? El tema del diferencial. Sobre la trayectoria que queremos desplazarnos, simplemente trazamos un dr o un diferencial de L si es una longitud. ¿Ok? Todo depende de qué se trata. Pero el tema del vector posición es esa. Defino un punto, trazo en un vector desde el punto origen del sistema de coordenadas y eso es el vector posición. La siguiente posición va a ser sumado a un diferencial de R y la suma de los dos me va a dar otro vector posición y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces básicamente es eso. También los tres sistemas de coordenadas son diferentes, obviamente. Perfecto. Entonces, hasta aquí yo creo que está claro como el agua, ¿no, muchachos? Vayamos rapidito a repasar lo que es productos escalares y vectoriales. Productos escalares y vectoriales. Ya ustedes conocen, ¿no? Productos escalares y productos vectoriales. Son obviamente, estamos hablando de vectores, ¿no ve? ¿Ok? Vectores. Producto escalar, o también llamado producto punto. ¿Ok? Producto escalar o producto punto. Como fórmula tenemos esta expresión. ¿Ok? Tenemos el vector A y el vector B, y entre ellos ponemos un puntito. A eso se le llama producto escalar, o producto punto, ¿no?
¿Cómo se expresa? ¿Cuál es su equivalente? ¿O cómo es que yo saco el resultado de esto? Es muy importante esto. Sabemos que esto es un vector y esto es otro vector. Como resultado, ¿qué tenemos? ¿Será otro vector? ¿Qué dicen, muchachos? No, Inge. Como eso. ¿Quién ha dicho no? Yo, Inge. Yo. José Carlos Casasco. Perfecto. Y tienes razón, ¿no? Es interesante este juego, el tema de productos escalares y vectoriales. Aquí estamos viendo producto escalar. Estamos haciendo un producto punto de dos vectores. El producto punto de dos vectores me da un escalar. ¿Por qué? Porque me dice el módulo de A por el módulo de B por el coseno que los separa ambos vectores. Esto es simplemente un número. Es un valor. ¿Ok? Por eso se dice producto escalar, porque es un número. Entonces, en el cual phi dice, perdón, teta, es el ángulo entre A y B. El producto punto A punto B indica el producto de la proyección escalar de los vectores sobre el otro, multiplicado por la magnitud del otro vector. Un poco si queremos, a ver, no sé si aquí tengo, no. De manera vectorial, si tenemos un vector digamos, esto es, vamos a dibujar dos vectores. Esto A y B. ¿Ok? Entonces tenemos A y B. Estos dos vectores. ¿Qué significa esta magnitud? Es muy importante aclarar eso. Yo voy a poner en este punto un origen de sistema de coordenadas, podría ser. En este caso, como están en un plano, me conviene rectangulares, ¿no ve? Entonces aquí lo voy a ampliar el eje. ¿Qué me está diciendo esto? El producto de las dos magnitudes por el coseno del ángulo. Pero si yo traduzco solamente esto, ¿qué me está indicando? El producto completo del vector A, este producto, esta magnitud, multiplicado por B coseno de phi. ¿Y B coseno de phi qué es? Esto es la proyección sobre este vector, ¿no ve? Entonces, lo vamos a proyectar. Entonces, ¿qué está haciendo? Va a ser eso, ¿no? Entonces, es el producto de esta magnitud más la proyección de este vector sobre este vector. ¿Ok? Entonces, eso es un número. Y eso es el resultado de A punto B. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, A punto B indica el producto de la proyección escalar de los vectores sobre el otro. Esto es lo que les había dicho, ¿no? Es el producto de la magnitud de A, que es esto, por la proyección del vector B sobre el A. ¿Por qué? Tenemos coseno de phi. El coseno de phi, esto es phi, ¿no? ¿Ok? Entonces, coseno de tita es su proyección y es el producto de ambos. Y listo. ¿Ok? Por eso dice que A punto B indica el producto de la proyección escalar de los vectores sobre el otro, multiplicado por la magnitud del otro vector. Por ejemplo, dice, por ejemplo, ¿qué será el producto A1 punto A2? ¿Cuánto será?
¿Qué dicen? El producto A1 punto A2, ¿cuánto va a ser? ¿Qué dicen, muchachos? 0. A2. 0, ¿no? Es 0. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, A es un vector unitario en un eje y el 2, A2 es un vector unitario en otro eje. Sabemos que estos dos ejes son perpendiculares. Coseno de 90, ¿cuánto es? ¿Cuánto es coseno de 90? 0. 0, ¿no? Ahí está el justificativo. Y el producto de dos vectores, ¿no?, perpendiculares siempre será 0. Siempre será 0. Por el otro lado, el producto punto de dos vectores unitarios paralelos, ¿cuánto van a ser? A1 punto A1. 1, ¿no? Porque coseno de 0 es 1. Y listo. Entonces, esos aspectos es muy importante no perderlo de vista. ¿Ok? Entonces, aplicando todo esto, si yo pongo A y B se expresan en función de sus componentes ortogonales, entonces se escribe el producto escalar como de esta manera. El vector A yo puedo escribir de esta manera, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ese vector está en el espacio. Si está en el espacio, está en las tres coordenadas. Está en las tres coordenadas. ¿Ok? Lo mismo B. Lo mismo B. Entonces, hacemos simplemente el producto punto. Aplicamos este concepto. Este concepto. Por ejemplo, el primer producto, A1 por el módulo en esa dirección de A1 por A1, B1, ¿cuánto da este producto? ¿Cuánto va a dar este producto? ¿Qué dicen, muchachos? No, 1, dije. ¿Cuánto va a dar? 1, dije, 1. 1. A1 por A1 es 1, ¿no ve? Entonces, y por otro lado, esta magnitud por esta magnitud, entonces simplemente va a ser A1, B1, ¿no ve? Si se están dando cuenta, su dirección ya no va. Ya no va. O sea, ya no tiene una dirección porque A1 con A1 es 1. Y seguimos multiplicando A1 por A2, B2. ¿Cuánto va a ser? A1, A minúscula 1, A mayúscula 1 por el segundo. ¿Cuánto va a dar? 0. 0. Perfecto. Y este por el tercero, también 0, ¿no ve? ¿Por qué? Porque son ortogonales. Simplemente van a tener los que son productos del mismo eje, los que son paralelos, del cual resulta esto. ¿Ok? Del cual resulta esto. Ahora, si se fijan, esto es interesante. No tiene dirección. Por lo tanto, este resultado simplemente es un número. Por eso se lo dice producto escalar. El producto punto de dos vectores resulta un número y listo. Por eso se lo denomina producto escalar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta aquí yo creo que está totalmente entendido. Y la próxima clase vamos a hacer
el producto vectorial, ¿ok? Si no, no nos va a dar tiempo, nos quedan unos 3-4 minutos y vamos a quedar aquí, ¿ok? No sé si tienen alguna duda o alguna consulta hasta aquí, muchachos. Inge, una consulta sobre la tarea. ¿Podría volver a explicar cuál era? A ver, la tarea. Lo que tienen que explicarme a partir de esto, cómo ha deducido esto, ¿no? ¿Estamos? Hemos dicho esto, de dónde sale, cómo sale, pero para la próxima clase ustedes un poquito analícenlo y me dicen de dónde ha salido esto. ¿Estamos? ¿Entendido? Sí, entendido. Perfecto, Sí, muchachos. Ok. Bueno, muchachos, lo que espero que en las próximas clases ya podamos mejorar. Yo también me voy a practicar mi pizarrita electrónica, ya ahí voy a poder rayar perfectamente las ecuaciones y todo ello. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Hemos tenido que obligarnos a ver la parte virtual, lo mismo que ustedes, nosotros estamos aprendiendo. Si en algo podemos mejorar, me dicen. Si hay otras metodologías mejores, entre ustedes lo hay que mejorar, de manera que todos ganemos, ¿no? Ustedes que puedan, con la explicación que los pueda dar, puedan entender plenamente y que no haya dudas. Y lo propio aprendemos todos, ¿no? Perfecto, muchachos. Dicho eso, entonces, pásenlo un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes, ¿ok? Perfecto, muchachos, muy buenas noches y hasta la próxima clase.